Que la paz de Dios cada vez reine más en sus corazones. Buenas noches. Em, Nos encontramos nuevamente al aire para compartir estos momentos de fe en la presencia real de Jesucristo bajo la forma sacramental de pan, ese Dios con nosotros, que ha venido a habitar en nosotros, pero que no quiere solamente habitar en nosotros, que viene con la intención de inhabitar en nosotros. Es decir, no solamente quiere permanecer como hasta ahora en un templo, a veces bonito, a veces no tanto, a veces elegante y a veces no tanto, en sagrarios a veces de oro y a veces de latón, etcétera. Él sí está ahorita habitando entre nosotros, pero la finalidad última del Señor es inhabitar en nosotros. Inhabitar. Y ese es el camino que estamos compartiendo, que estamos buscando recorrer, porque no buscamos la felicidad, no buscamos la felicidad en este mundo. Si buscáramos la felicidad en este mundo, tendríamos que abrazar el mundo, pero nuestra felicidad está en Dios. Entonces tenemos que buscar caminos que nos acerquen a Dios, no que nos faciliten las cosas del mundo, caminos que nos faciliten el encuentro con Dios, el conocimiento de Dios, para empezar a hacer su voluntad, cosa que nos hace mucho bien. Si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, aunque no hubiera un amor perfecto en nuestros corazones, pero fuéramos capaces de hacer la voluntad de Dios, todo el mal empezaría a resquebrajarse, todo lo malo empezaría a dejar, el dolor disminuiría notablemente, muchas cosas malas ya no sucederían, habría menos lágrimas, habría menos cárceles, habría menos cosas, iría disminuyendo considerablemente. Por eso decía el Papa, no son las guerras las que traen la paz, no, sino la vida de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo vamos a meter paz también en una familia? Lleva a Dios al corazón de la familia. Y si tú llevas a Dios al corazón de esa familia, en esa familia va a haber paz. ¿Quieres tener un hijo que no te dé problemas, ni te haga llorar, ni tengas que ir a sacarlo de la cárcel? Enséñalo a que ame y respete a Dios. Quieren toda solución está en Dios. Toda solución está en Dios. Sin embargo, desde el pecado original, el hombre cuando pierde su relación con Dios, Adán y Eva cuando caen en ese pecado original, entra un desequilibrio muy grande en el ser humano. Un desequilibrio muy grande. Ese era el tema que tocábamos el sábado anterior. Jesús vino a sanar. ¿Y qué nos vino a sanar? Porque a lo mejor muchos todavía no les da gripa, nomás tienen miedo de la gripa aviar, pero todavía no les llega la gripa fuerte como ahora que está de una manera tan intensa. Bueno, las muchas personas necesitan sanación, pero otras no necesitan sanar de esto. Sin embargo, Jesús vino a sanarnos de las consecuencias del pecado original. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado original? Un deterioro a nivel físico, orgánico. Por eso tenemos enfermedades. Y como el pecado aumentó el grado de malicia o de mal que puede provocar en nosotros el pecado, porque el pecado aumentó. Y entonces cada vez tenemos enfermedades nuevas, más profundas, más agresivas, más difíciles de controlar. La pandemia que se habla ahorita de esta gripe aviar, que se está temiendo en el mundo entero, los países están buscando, están trabajando para evitar esto, para ver cómo va a buscar vacunas, etcétera. Ahorita no hay ciencia cierta en la mayoría de los países acerca de ni de lo que va a pasar, ni de cómo van a enfrentar la situación que se está hablando de esta pandemia. Estos pecados, nuestros pecados están provocando esto. ¿O acaso el SIDA no viene provocado por un pecado? Por supuesto. El cáncer viene provocado por un desorden en nosotros. Estas cosas no son de Dios, estas cosas son provocadas por nosotros. ¿Por qué existen los piojos? ¿Acaso Dios quiso que existieran los piojos? No, no es que estén los piojos en los planes de Dios. Estaban en los planes de Dios las cucarachas, estaban en los planes de Dios las ratas. No,
Todo esto viene como consecuencia de nuestra suciedad, del que no somos, no tenemos higiene, de que somos desordenados, tirando los alimentos en la calle, haciendo canales de drenaje abiertos, etcétera. Esto provoca en algunos animales mutaciones que se van adaptando a este tipo de cosas que nosotros los seres humanos hicimos. Por eso todas estas cosas, estas plagas que ya a veces no soportamos, son consecuencia de nuestros pecados. Son consecuencia de nuestros pecados. Es consecuencia desde el pecado original y la degradación a la que hemos ido cayendo más y más y más y más y más. Después de todos los años en los que se estuvo metida la humanidad en este pecado, y viene Jesús a rescatarlo hace 2000 años, teníamos que haber empezado un camino de regreso al Padre. Ya teníamos los elementos y el conocimiento suficiente y necesario para poder volver a la casa de Dios nuestro Padre. Pero ¿qué hemos hecho con los conocimientos de Dios? ¿Qué hemos hecho? La gente ya no sabe de los conocimientos de Dios, ya no les interesa ir a la Santa Misa. Es más, muchos sacerdotes ni siquiera saben lo que predican, predican a veces puras cosas inútiles. Hay quienes se enfocan nada más en pedir dinero. Hay tanto, ya no solamente estamos hablando de los laicos, sino que esto es algo que está afectando a todos. Es que todos estamos afectados por el pecado original. Los sacerdotes no nacimos inmaculados, no, ¿verdad? Nacimos también con el pecado original y cargamos las consecuencias de los pecados de nuestros padres y las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores y de nuestras propias imprudencias. Y entonces todo esto se va manifestando y se va manifestando de una o de otra manera. Desde ese pecado original, el ser humano va a quedar desequilibrado. Es más, va a quedar como loco, como trastornado, como deficiente mental, porque su gran capacidad va a quedar reducida a la mínima expresión. Por lo tanto, a los ojos de los ángeles que conocían lo que fuimos al principio, están viendo que fuimos reducidos a una incapacidad tremenda. Y ahora somos incapaces de todo aquello para lo que Dios nos ha creado. ¿Y para qué nos creó Dios? Porque fíjense, estamos haciendo lo contrario de aquello para lo que Dios nos creó. Dios nos creó para que mantuviéramos. Adán y Eva estaban dando mantenimiento al paraíso terrenal. Y nosotros, ¿qué mantenimiento le damos a la tierra? Al contrario, ya no la estamos acabando, los polos ya están deshielándose, la capa de ozono está despedazada, la basura inunda todos estos lugares, el sobrecalentamiento por las grandes industrias que está afectando a toda la humanidad, los problemas en el mar, se están perdiendo especies. Los cazadores furtivos, que no les importa si algo está en veda o no está en veda, ellos quieren tener sus cosas, quieren complacerse y tener sus gustos, y entonces vean el desorden en el que hemos metido la tierra. Ahora vemos a los pobres perros callejeros ahí todos llenos de sarna, enfermos, sangrando, cojeando. Bien dice San Pablo que el universo entero gime esperando la redención, gime esperando que el hombre se levante. Es el rey el hombre, es el rey de la creación. Entonces el rey se tiene que levantar para que se levante el pueblo. Se tiene que levantar el hombre para que toda la creación se levante. En el orden material, claro, ¿verdad? El mundo, la naturaleza, todo esto. Y no es con las técnicas nuevas que están saliendo ahora, muy bonitas y tal vez hasta muy interesantes, pero no son nuestro camino. La naturaleza no vive por sí misma, ni se mueve por sí misma. A la naturaleza alguien le puso leyes. Ese que le puso las leyes a la naturaleza es Dios. Y nosotros seguimos a este Dios y lo encontramos en la naturaleza, pero Dios no es la naturaleza. Dios no es la naturaleza. Dios sostiene con su poder la naturaleza y es Dios el que dio las leyes que rigen a la naturaleza. Y entonces, ahorita ya ven los movimientos que nos hablan de que la madre tierra, pues a lo mejor su mamá tenía mucha tierra, pero no podemos hablar de que este astro nos haya dado la vida. No, la vida nos la dio Dios. Acuérdense que el Génesis lo clarifica, que el Señor agarró a esos dos, al monito de barro que había hecho, que es Adán, y luego sopló.
Sí es cierto que nos fuimos sacados de la tierra, somos barro, pero esto no nos dio la vida. El barro no nos dio la vida. La vida viene de Dios, que insufló en la nariz de Adán, dándole su misma vida. Insufló en la nariz de Adán, dándole su misma vida. Eso sí lo tenemos nosotros, la vida de Dios. Podemos estar agradecidos con la tierra, porque de la tierra nos sacó Dios el cuerpo. No, si la tierra viene de Dios, y nuestro cuerpo viene de Dios, y nuestro espíritu viene de Dios, ¿con quién tenemos que estar agradecidos? Con Dios. Él es nuestro verdadero Padre. La tierra no, la tierra no nos dio vida. ¿Acaso la tierra nos dio inteligencia? No. ¿Acaso la tierra nos dio voluntad? No. Eso no nos lo puede dar la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser nuestra madre si no nos puede dar lo que tenemos? No, 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 no. El único Padre verdadero es Dios. Y hacia Él debemos de enfocar todas nuestras fuerzas. Pero desde el pecado original ahí está el problema. Quedamos como locos, desequilibrados, incapaces de aquello para lo que fuimos creados. Y para lo que fuimos creados principalmente es para el amor. Y resulta que es lo que menos podemos hacer. Sí, porque ahorita ya las personas ya no saben amar. Ya no saben amar. No saben, hay un desequilibrio, ¿verdad? Y este desequilibrio grande es la razón por la cual, por ejemplo, un esposo que ama a su esposa y que quiere a su familia, puede llegar a serle infiel a su esposa, exponiendo lo que aman por un simple momento, por una simple ilusión, por un simple deseo. Y entonces, esto es de locos. ¿Cómo una persona va a exponer lo mucho que tiene por lo poquito que nada más tendría momentáneamente y se pierde? Se necesita estar loco. Esa locura nos viene desde el pecado original. Ese desequilibrio nos viene desde el pecado original. ¿Acaso una madre con el corazón y la capacidad que Dios le dio para amar puede abandonar a sus hijos? No. Si necesita estar loca esa madre para que llegue a abandonar a sus hijos, pero los hay. Hay madres con el desequilibrio suficiente que llega a una locura tal que han llegado a abandonar a sus hijos por la locura momentánea, porque luego se arrepienten y luego lloran y luego les duele, pero el daño ya está hecho. Ya está hecho en el abandono que hicieron a sus hijos. Hay otras madres que todavía llegan a unas locuras más profundas, muchísimo más profundas. Hay mamás que han entregado a sus hijos a la prostitución, o que cierran los ojos cuando sus hijos reciben agresiones sexuales, agresiones físicas, y se hacen como que no entienden, como que no quieren ver. Es una locura también eso, y es una locura profunda y dolorosa y destructiva para estos hijos suyos. Entonces, todo esto, ¿verdad? Mamás, por ejemplo, papás, que llegan a desquitarse con los hijos, que porque se parece al otro viejo que tuvo, que le pegaba y que la humilló y que le hizo tantas cosas malas, y ahora en este que se le parece descarga su furia, descarga su fuerza, descarga su odio, descarga su todo, y crea barreras personalmente, va creando barreras entre ella y su hijo, y lo quiere. Es su hijo, su naturaleza le jala, le llama, pero de repente viene todo aquellos dolores que trae, todas aquellas heridas, y hierve su sangre y empieza entonces y golpea y grita, insulta y todo, ¿verdad? Odia en su hijo al que verdaderamente está tratando de odiar su corazón, pero lo odia a través de su hijo, y con esto está destruyendo también a su hijo. Por eso hablábamos que Jesús vino a sanarnos. Por eso queremos continuar este tema. Jesús viene a sanarnos. Nosotros somos la oveja herida, la oveja perdida. Pero una oveja, o sea, cada oveja herida y cada oveja perdida, bueno, podemos decir es una oveja herida y perdida, porque hay ovejas nada más perdidas y hay ovejas nada más heridas. Entonces, por eso vamos un poquito a ver cómo está esto, porque casi todas las ovejas heridas van a querer sanar. Casi todas, no todas las ovejas quieren sanar, no todas las ovejas quieren sanar. ¿Por qué? Porque hay unas que, movidas por el dolor profundo, porque hay quienes fueron terriblemente insultados, insultadas, pisoteadas, humilladas, terriblemente. Este dolor
que se va convirtiendo en un odio y se va acrecentando en los corazones. A veces ya la persona no quiere sanar, no quiere soltar eso que trae en su corazón, porque todas las potencias de su alma están buscando la venganza y no quieren renunciar a a la posibilidad de un día vengarse. Y si perdonan ya no se podrían vengar. Y como no quieren renunciar a la posibilidad de vengarse, entonces están enfocando todas sus fuerzas, todo su ser a la venganza y no quieren sanar. A estas, aunque el Señor las encuentre, no quieren sanar y se van a esconder del Señor. Se van a esconder de Jesús y entonces aquel que vino a sanarnos no podrá sanarlas porque les tiene que respetar la libertad. Hay heridas, hay unas heridas que son más difíciles de sanar que otras. ¿Qué heridas son difíciles de sanar? La herida de abandono, la herida de soledad, todas estas heridas, inclusive la de soledad, puede irse acrecentando aun cuando se vive en medio de la familia. Uno puede sentirse solo, traicionado, mal dentro de la misma familia. Puede sentirse uno herido, rechazado tremendamente, en la familia, y entonces aunque tengas una familia, tú te sientes mal. La herida de burla, cuando los hermanos se burlan, ya ven que todas las familias escogen un miembro de la familia al que se le va a llamar chivo expiatorio, sobre el que se van a cargar todos los problemas reales de la familia, todos los problemas reales de la familia. Y entonces imagínense nada más cuando le toca a uno, pues entonces uno es el que recibe todas las burlas, todas las críticas, todos los golpes, todos los rechazos, todo. Y entonces esa persona va siendo muy marcada en su espíritu. Estas marcas duran más tiempo que las de la carne, porque hay algunos que les pegan chicotazos tremendos en sus casas, ¿verdad? Conocido yo gente que sus padres los dejaban hasta que estaban en un charco de su propia sangre tirado los muchachos, o unos tormentos, unos auténticos tormentos, porque eran padres que habían pertenecido a grupos o cosas donde se había practicado un sadismo contra ellos mismos y ahora ellos lo practicaban con sus propios hijos, movidos por su propio dolor, no por una falta de amor, porque luego se sienten mal. Todo esto, vean cuánta cosa cargamos, cuánta cosa, desde los que se sienten arrimados en su misma casa, desde los que se sienten rechazados, ¿verdad? Etcétera, etcétera, no amados, simplemente no amados por los que deberían de amarnos. Y entonces se van formando estas historias tremendas que luego la televisión explota. Las explota para ganar unos cuantos pesos, ¿verdad? Y tenemos ahora programas que enfrentan a las personas con su realidad, con la realidad de la miseria que han vivido. Y entonces abriéndoles una nueva herida, porque no solamente abriendo las heridas antiguas, abriéndoles una nueva herida, descubriéndoles con gran vergüenza delante de un público, exponiendo, sacando a flote los sentimientos delante de todos y todas las cosas, y luego los dejan ir, los sacan de ahí rabiando, ¿verdad? Porque han perdido la droga que les adormecía su propio dolor, porque para muchos el desahogo del dolor de los golpes que les dieron sus padres, ¿cómo es el desahogo? Golpeando a sus hijos. Esa es una especie de droga que adormece su propio dolor, permitiendo que en sus hijos se repita la misma historia. Por eso hay mamás que sufrieron algún abuso, alguna violación, y ahora cuando sus hijas, sus hijos reciben algo de esto, no reaccionan, no pueden, se paralizan y permiten. Va más allá de sus propias fuerzas. En algunos casos, no en todos, todos soportamos las cosas de manera diferente. Depende de nuestro carácter, nuestro temperamento, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que depende. Y entonces ahora nos encontramos con todas esas heridas, y con papás, ¿verdad? Muchas mamás, muchos hijos han venido conmigo, han venido a pedirme consejo, una ayuda, y lloran porque no pueden, no tratan bien a sus hijos, o los hijos no pueden dejar de retar a sus padres. Y no entienden por qué llegan al confesionario, llegan a la oficina rendidos, agüitados,
A veces ya ni quieren regresar porque han puesto su mejor esfuerzo, no quieren seguir confesando lo mismo y volver a caer otra vez en lo mismo y llegan dolidos, ¿verdad? Y la expresión común de las personas es, no quiero ser así, yo no lo quiero tratar así, no entiendo por qué lo hago. Y en el confesionario lo dicen con toda verdad, ya voy a tratar bien a mi mamá, ya no le voy a gritar a mi mamá, ya no voy a retar a mi papá, ya no voy a hacerles así, o las mamás, ya no voy a gritarles a mis hijos, ya no los voy a insultar a mis hijos, ya no quiero hacer esto y todo. Pero la realidad es que cuando regresan a su casa, vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ese comportamiento corresponde a una herida. Ese comportamiento corresponde a una herida. Entonces tenemos que sanar la herida si nosotros queremos cambiar el comportamiento. No sana la herida, no podemos sanar el comportamiento. Entonces las personas quieren y no pueden, tienen que acercarse. Tienen que acercarse a Jesús porque Jesús vino a sanar. Vino a sanarnos. Vino a sanarnos de todas las consecuencias del pecado original. De todas las consecuencias. De todo nos vino a sanar. Entonces nosotros somos así porque correspondemos, respondemos la herida. Cuando nos tocan una herida, perdemos el control. Pero es cuando tocan una herida. Si no tocan la herida, no perdemos el control. Hay diferentes heridas y diferentes formas. Por ejemplo, hay personas que basta una palabra para que pierdan el control. Hay otras personas que esa palabra ni a calor les llega ni les duele. Es que no están heridos por ahí. No están heridos. El esposo que no entiende por qué su esposa reacciona así, tiene que entender que hay una herida que la hace reaccionar así. La esposa que está dolida, sentida y enojada con su viejo porque este le fue infiel, tienes que saber que hay alguna herida ahí. Solamente teniendo una herida nos portamos como locos. Si no tenemos herida no nos portamos como locos. Entonces, reconociendo nuestras heridas, reconociéndonos heridos, reconociéndonos lastimados, tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. Y si no te reconoces como una persona lastimada, como una persona herida, no vas a buscar el médico. Y si no buscas al médico, vas a continuar herida. Y una persona herida va a terminar cansando a otras. Cansando. Y aunque sea mamá y aunque sea hijo y aunque ames mucho, termina cansando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo camine por un parque, por una playa con una persona que va caminando a mi lado y los dos vamos hablando de cosas bonitas y sonriendo, a que hablemos de las mismas cosas bonitas y tratemos de sonreír cuando la persona con un pie lastimado y yo tengo que abrazarle y tengo que ir cargando mi peso y parte de su peso y la parte de su peso tiene que ir haciendo el esfuerzo extra y el desequilibrio que va ocasionando en su cuerpo por no ir caminando correctamente. Entonces, aunque él no quiera, aumenta el peso en mí y eso tiene consecuencias. Aunque yo no quiera, él se va a ir lastimando, etcétera. Entonces, una persona lastimada lastima, aunque no quieras. Nada de que pues a mí mi mamá me hizo, pero esos problemas yo los dejé allá y ahora yo estoy aquí en esta nueva familia. No, no se puede. Las heridas las traes, tú eres quien eres. Tú eres tú y tus heridas. No puedes dejar tus heridas en ningún lado para ir a caminar a otro. No, te llevas tus heridas. Donde quiera que tú vas, van tus zapatos. Así donde quiera que tú vas, van tus heridas. Y entonces en algunos lugares te manifestarás y te expresarás de una manera muy bonita, muy agradable, muy jovial, muy esto, muy todo, muy aquello. Pero si tocan tu herida, ahí entonces pierdes el control. Pierdes el control. En todo esto, pues estas heridas nos hacen pensar en la necesidad de acercarnos al Señor, de acercarnos al Señor. Y si alguien dijera, yo no tengo heridas, yo no tengo resentimientos con nadie, mi papá fue muy bueno, mi mamá fue muy buena, yo no tengo problemas con nadie, pues entonces yo los invitaría a que miren el rostro de sus hijos. Si sus hijos están cayendo en vicios, es porque están heridos. Si sus hijos están saliendo, si están con grabadoras a todo volumen, si están con la televisión puesta y si son incapaces de guardar silencio un momento por miedo a encontrarse con consigo mismo o con su realidad, son hijos heridos. Y un hijo herido, ¿de dónde sacó las heridas si no es de sus padres? ¿De dónde? Porque si los hubieran lastimado fuera de casa, al volver a casa el amor y el equilibrio de ustedes los hubiera podido llevar a la sanación. Entonces, si tus hijos no son felices, es porque están heridos. Y si están heridos,
tú vas a tener algo de culpa. Si ellos no son felices, revísalo. ¿Cuál puede ser la causa? Es más, pregúntales, tal vez te lo digan con lágrimas en los ojos, porque están buscando la posibilidad de solucionar. Ellos quieren ser felices también, y no ser felices sin ustedes, sino quieren ser felices con ustedes, pero si ustedes sanan sus heridas. Y entonces estas heridas te pueden impedir ver la vida como es y te pueden hacer que les hagas la vida imposible a los que dices que amas sin darte cuenta, sin darte cuenta. Entonces las heridas pueden ser conscientes o inconscientes, porque también nuestro cerebro está diseñado para bloquear los recuerdos que nos impidan la felicidad. Está diseñado para que bloqueen todo aquello que nos pueda llevar a la muerte. El cerebro trabajará para esto de cuando la persona empieza con problemas se disparan dispositivos para que nos dispositivos de protección a la vida, se disparan dispositivos de todo. La cosa es sacar a la persona de ahí, ¿verdad? Se dispara la adrenalina, te hacen más ágiles, todo te prepara tu cuerpo para sobrevivir y para sobrellevar ese problema que se esté presentando. Es una manera natural de nuestro cuerpo de reaccionar a un dispositivo que viene de Dios, ¿verdad? Entonces bloquea, una de las funciones también es bloquear esos recuerdos que nos puedan llevar a la muerte. Porque miren, nosotros tenemos un dispositivo en nuestra cabeza que se le llama la hormona de la muerte. La hormona de la muerte. Nuestro buen Dios nos ha creado con varias potencias que están al servicio de nuestra voluntad, a fin de que la voluntad decida, nuestra voluntad pueda decidir, la inteligencia discierna el cómo y las potencias lleven a cabo lo que la voluntad desea. Porque si no nos hubiera dado Dios esto, nunca podríamos llegar a ser santos. Si yo quiero ser santo, pero no tengo las potencias que me ayuden a alcanzar la santidad, pues entonces ¿para qué quiero ser santo? ¿Para qué me sirve querer si no voy a alcanzar a llegar? Para que me sirva, es necesario que yo tenga los medios para alcanzar aquello que yo quiero. Y si no tengo los medios, pues entonces no me sirve para nada querer aquello. Entonces Dios me dio voluntad. Pero para que esta voluntad se ponga en práctica, me dio inteligencia. La inteligencia va a ver el cómo, pero la inteligencia no se mueve. Entonces para eso tenemos las demás potencias de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que ayuden y favorezcan para que lo que la voluntad desea, se lleve a cabo. Pero si la orden que reciben estas potencias es una orden negativa, ya sea porque de nosotros mismos constantemente nos la pasamos diciendo me quiero morir, o diciendo yo ya no quiero vivir, o todo está mal, todo lo hago mal, todo siempre está mal, todo esto, ¿verdad? Ya sea que yo mismo me lo esté diciendo constantemente o que me lo esté repitiendo una persona que sea valiosa para mí, una persona que esté cercana a mí como para que me lo pueda estar diciendo tantas veces que puede activar en mí o activar uno en sí mismo la hormona de la muerte. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que deseas, la muerte. Y si lo que deseas es la muerte, pues entonces las potencias de tu vida se desarrollan en la búsqueda de lo que deseas, la muerte. Fíjense nada más qué terrible es la situación nuestra en cuanto a la vida de pecado que hemos llevado, y por eso ahorita hay tanta depresión, es que hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta gente que le gritaban tú no debiste haber nacido, tú no debiste haber nacido, que es tanta la repetición, los convencen, se lo dicen ellos a sí mismos y su ser trabaja para autodestruirse. Jesús nos vino a sanar. Nos vino a sanar de toda clase de muerte, y vino a destruir toda clase de muerte, la muerte psicológica, destruyendo así la locura, pero con la paz. La paz, el que tiene paz no se vuelve loco. ¿Quién es el que se vuelve loco? El que pierde la paz. Entonces el Señor nos trae el regalo de paz. Él es Jesucristo, príncipe de la paz. Y como tiene la paz, la puede dar.
Y Él es el que viene a buscarte, el príncipe de la paz, que también es el buen pastor, viene a buscar a la oveja perdida para traerle lo que necesita. Entonces Él viene a destruir la muerte psicológica con la paz que nos viene a regalar. Viene a destruir la muerte moral, destruyendo el pecado y las consecuencias del pecado en el que caímos o en el pecado que nos hicieron caer. Y al igual la muerte física también será destruida, aunque esa será al final, será la última en ser destruida, pero será destruida conforme la promesa del Señor. Jesús vino a sanarnos, vino a traernos vida. Vino a traernos razones para querer vivir, vino a traernos razones para querer perdonar, vino a traernos sanación a toda oveja que se deje encontrar por el Señor. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Este Jesús que vino a sanarnos ya desde hace más de 2000 años, está esperándonos en los agrarios. En todos los agrarios del mundo ahí está el Señor. Si tú te acercas, si tú te dejas encontrar por Él, si como en la si como en la parábola del hijo pródigo, te rindes tú y te das por vencido y te atreves a volver a Él, venciendo tu vergüenza, venciendo la soberbia, con el amor Él puede hacer que la hormona de la muerte deje de trabajar en ti y renueve sus funciones la hormona de la vida. Esta hormona de la vida se ha encontrado que empieza su actividad cuando salen los primeros rayos del sol. Bueno, no los primeros rayos, sino la primer claridad en el amanecer, cuando todavía no sale el sol, pero que ya empieza a clarear. Y la primera luz empieza a entrar por las ventanas. Hay de alguna manera hay algo que capta eso y pone en funcionamiento esa hormona de la vida, la hormona de la felicidad, la hormona. Pero si estamos en una mente ya negativa, con tendencias ya con deseos de muerte, entonces aun cuando la hormona de la vida quiera funcionar, hay una orden que viene desde el cerebro mismo que controla todo y le está diciendo que hay necesidad o gusto, deseo de la muerte, y entonces surge la hormona de la muerte a dar sus fluidos por la sangre que van a ir llevando a la persona a una vida, pero de veras así que daría lástima, que da lástima, que da lástima. El Señor vino a sanar. Y estamos en este tiempo que ya está cerca la Navidad, estamos esperándolo ya, estamos preparándonos. Pues este Señor ha venido a traernos la vida y esta Navidad tenemos que prepararnos para dejarnos encontrar. Tenemos que preparar a las personas que amamos para que se dejen encontrar. Tenemos que preparar nuestra casa para cuando Él llegue, se sienta contento, se quede con nosotros. Porque es una triste realidad, como en los agrarios, fíjense cómo un sagrario nunca le va a decir a Jesús como se lo dijeron los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. Pero ¿cuándo ustedes han escuchado que un sagrario le diga a Jesús, quédate con nosotros? No, nunca. O un templo le diga a Jesús, quédate con nosotros. O las bancas le digan a Jesús, quédate con nosotros. Nunca se verá eso. ¿Quiénes le pueden decir a Jesús, quédate con nosotros? Nosotros. Entonces vamos a preparar esa venida del Señor de tal manera que cuando Él llegue encuentre algo suyo en nosotros y en nosotros el deseo de pertenecerle y no es decirle, Señor, yo quiero pertenecerte, quédate con nosotros. Y si el Señor ve esa actitud de nuestro corazón, ¿cómo nos va a dejar? Si Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Si Él ya dio todo por ti, murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, ¿cómo te va a dejar ahora abandonado, tirado por ahí? No lo haría el Señor. No lo haría el Señor, no lo quiere hacer el Señor. Pero tenemos que prepararnos, mis hijos, tenemos que acercarnos al Señor. Ahí tenemos al rey, ahí tenemos en los agrarios al príncipe de la paz abandonado y nosotros muriendo por falta de paz, por falta de amor, por falta de bienestar. Todo lo que buscamos lo podemos encontrar en el Señor porque el Señor es
todo lo que necesitamos. En realidad es todo lo que necesitamos. Cuando lo tengamos a Él, ya no necesitamos nada más, porque Él llena todas nuestras expectativas, nuestra vida, todo, absolutamente todo lo puede llenar Él. Bueno, pues quiero dejar el tiempo porque si no otra vez me voy a seguir alargando mucho para que los compañeros aquí en cabina puedan continuar con la programación. Yo nada más les recomiendo por favor muchísimo, sigan luchando para que el Señor reine en sus vidas, sigan luchando para que hagan una buena preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si ustedes se preparan bien, el día que nuestro Señor venga no los va a sorprender ni los va a encontrar con deudas, ni los va a encontrar sin haber hecho lo que tenían que haber hecho, ni van a tener que ser avergonzados delante de todos, atados y expulsados fuera del Señor. No, esfuércense por encontrarlo, por acercarse. Pídanle, háblenle. Por eso es tan hermosa la expresión de este tiempo, Maranatá. Ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor Jesús. Así háblenle constantemente. Venga tu reino. Pídanlo constantemente al Señor, pídanlo. Jesús nos enseñó a pedirlo en el Padre Nuestro, pídanlo. Venga, Señor, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque cuando se haga la voluntad de Dios, dejará de haber sufrimiento en el mundo, y cuando el reino de Dios se implante en nuestros corazones, entonces el reino del pecado, del dolor y del mal habrá sido destruido en nosotros, en nuestra familia, en los que amamos y en todo. Preparémonos entonces todos para esta venida de nuestro Señor Jesucristo, ensayándonos con estas fiestas de la Navidad que tenemos, y así como nos preparamos para la Navidad, así nos vayamos preparando con mayor intensidad para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vendrá lleno de gloria y majestad. Qué Qué bueno que ya para ese tiempo nos encuentre preparados. Bueno, yo me despido de todos ustedes. Les voy a dar la bendición ahorita, ¿sí? Y después recuerden que seguimos dando la bendición con el Santísimo. Y entonces el Señor esté con ustedes. Y por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María, la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familiares, sus amigos, sus trabajos, los bienes que Dios les ha dado. El Señor con su bendición les proteja y les haga sentir cuánto les ama. Muchas gracias, que sigan siendo bendecidos por Dios y sigan abriendo sus corazones a la voluntad de Él. Muchas gracias.